Jerusalén Radio presenta el audiolibro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, en la voz de Fernando Chagoyán. ¿Está lista la grabadora?, me preguntó. Sí, le dije. Bueno, quiero hacer mi testamento antes de morir. Habló en la grabadora por casi 1 hora. Decía, con respecto a esto, lo siento. Con respecto a esto otro, también lo siento. Y mi papá continuó hablando y hablando. Después de mi muerte, no peleen sobre una pequeña propiedad que les voy a dejar. Y finalmente, entiérrenme junto a su madre. En cuanto a lavarme y vestirme, pídanle a tal persona que lo haga. Él no rehusará porque yo le he hecho muchos favores durante mi vida. Él habló acerca de todo, incluyendo el funeral, y terminó su testamento en un cassette de 1 hora. En ese momento yo le pregunté, papá, después de que usted muera voy a hacer exactamente lo que usted me ha dicho. Yo entiendo lo que tengo que hacer con su cuerpo al morir, pero ¿qué hay de su alma? ¿A dónde irá su alma? Mi papá me dijo, yo quisiera ir al paraíso, pero no puedo. No hice ninguna buena obra, ningún mérito, ni nada. Ya es muy tarde. La verdad es que le agradecí a Dios la oportunidad de su salvación, la cual no es por nuestras obras ni por nuestras virtudes, sino por la obra perfecta y completa de Jesucristo en la cruz del Calvario. También le agradecí a Dios por haberme hecho un pastor que puede explicar el Evangelio. Le agradecí que cualquier persona calificara para ir al cielo a través del pacto de Jesucristo. Yo le expliqué a él que nosotros podemos ir al cielo sin buenas obras. Le expliqué que Jesucristo había hecho todo lo que nosotros necesitábamos para ir al reino de Dios. Nosotros somos tan débiles e incapaces que solamente quedaríamos exhaustos después de toneladas de esfuerzos. Durante casi 3 horas, hablé con él sobre cómo fue que nuestros pecados fueron trasladados a Jesucristo. Le expliqué cómo fue que su sangre en la cruz del Calvario limpió nuestros pecados y cómo es que nosotros podemos ser salvos. Fue entonces cuando mi padre reveló su verdadera identidad. Él siempre decía, hijos, dicen que hay un buen medicamento en tal y tal lugar, un médico excelente en tal y cual lugar. Ustedes deberían hacerlo de esta manera, ustedes deberían saber mejor. Esto es lo que él siempre fue, una persona de muchas opciones. Parecía que en ese momento él ya había dejado todo su conocimiento humano al enfrentarse a su muerte. Él nunca había ido a la iglesia. Solamente había visitado una iglesia, y esto solamente porque esta iglesia estaba en la casa de su hijo. Él iba a la iglesia solo para ver a su hijo, no para ver a su pastor. Pero ese día papá fue diferente. Dejó todos sus propios deseos y dudas. Me escuchó con una mentalidad como de niño. Después el semblante de él empezó a cambiar. Entiendo. Creo en él, murmuró y dijo, gracias Jesús, gracias por la cruz. Oh, la cruz, gracias Jesús. Usted resolvió mis pecados en la cruz, cargando todos mis pecados. Ahora en poco tiempo estaré en su reino. Recíbeme, por favor. Los hermanos y hermanas de mi iglesia tenían los ojos llorosos al escuchar esta oración. Ellos se preocupaban por el alma de mi padre después de su muerte. Al acercarse el momento, fuimos en una ambulancia al pueblo de mi padre y después de un buen descanso nos dijo, hijos, anoche dormí con mucha paz. ¿Podrían ustedes cantar algunos himnos y orar por mí? Mi padre había cambiado completamente. Cualquier persona, si abre su corazón y escucha el Evangelio correctamente, puede ser perdonado de sus pecados y nacer de nuevo. Lastimosamente en estos días, la mayoría de la gente no tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio explicado correctamente. Esto me da mucho dolor. Regresamos a la iglesia ya que él se veía mejor. Mi esposa estaba a su lado para cuidarlo por algunos días. Un día él me pidió que viniera inmediatamente. Subí a mi auto y llegué allá para escuchar que solo le quedaban algunas horas de vida. Él estaba rodeado de mucha gente y le pidió a sus amigos que se acercaran a su cama de muerte. Sus amigos se tomaban de las manos y derramaban lágrimas llenos de dolor. Él dijo, yo voy al cielo gracias a Jesús, en quien mi segundo hijo cree. Iré para hacer una buena reservación para ustedes. Crean en Él
y vengan a verme después. Y le dijo a sus sobrinos: escúchenme, sobrinos, tengo dificultad de hablar y siento una gran sed, pero les digo esto porque son mis amados sobrinos. Yo presencié la forma en que sus padres murieron. Fueron muertes llenas de dolor y sufrimiento. ¿Cómo es que quieren morir ustedes? Creí en Jesucristo, en quien mi segundo hijo cree. No traten de vivir bien por sí solos. El dinero no puede suplir lo que ustedes necesitan. Crean en Él. Apenas acabó de decir estas palabras y se durmió. Al día siguiente, en la mañana, Él se fue al cielo mientras dormía, mientras roncaba en un profundo sueño. Nuestro Dios lo había llamado a su presencia tras haber hecho la paz con Él. En el funeral, yo derramé lágrimas en oración atrás de mi casa, arrodillado. Mis lágrimas tenían dos motivos. En primer lugar, yo había sido un hijo mal agradecido. Mi madre había muerto hacía mucho tiempo y él había tenido que sacrificarse para criar a sus 5 hijos solo, y yo me sentía mal porque yo era pobre y no había podido hacer nada para ayudarlo. El segundo motivo, yo estaba agradecido con Dios por haber salvado a mi padre. Amigos, mi padre nunca había entrado a una iglesia en toda su vida, ni tampoco había leído la Biblia en toda su vida. Sin embargo, después de haber escuchado el Evangelio, él cambió completamente. Muchas veces pienso en él y en ese instante me embarga un profundo agradecimiento a Dios. Papá, pronto iré a verte. Gracias, Dios. Tú salvaste a mi padre. Amigos, ¿por qué es que tanta gente hoy en día aún no ha conocido un evangelio tan simple y tan sencillo? Excelentes pastores, líderes religiosos y eminentes y famosos doctores en teología que tienen un gran conocimiento son muy buenos cuando se trata de ayudar a los pobres y dar servicios, en donaciones y en predicar desde un púlpito. Pero lo único que no hacen es esparcir el evangelio que libra a la gente de sus pecados. Esto es porque esos líderes no tienen más que una idea superficial del evangelio, de que Jesucristo lavó todos nuestros pecados en la cruz. Es por esto que este viejo de baja estatura se para aquí al frente y alza la voz fuertemente. Me he dado cuenta que esta ciudad no ha sido la excepción, ya que he conocido mucha gente igual a la de las otras ciudades, que aún permanece sufriendo después de haberlo intentado todo. Todo esto porque no conocen el evangelio de la redención. Yo creo que esta noche aquí hay muchos pastores y quiero preguntarles, ¿qué es lo que están testificando ustedes desde sus púlpitos? Aunque su predicación fuera impresionante, si ésta no pudiera salvar a la gente de sus pecados, esta gente estaría separada de Dios. Pastores, ¿a dónde va a parar el alma de sus ovejas si ustedes no están testificando la palabra de Dios correctamente, de tal manera que ellos puedan ser libertados de sus pecados? ¿Cómo van a responder delante de Dios por esos resultados? ¿Qué cuenta de su ministerio le darían a Dios? Esta noche, pastores, yo quiero que me escuchen. Lo único que deberían estar anunciando a gritos es la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz. Ustedes tienen que liberar almas de la condenación del pecado, testificando cómo es que la preciosa sangre entra en el corazón de una persona y deja el corazón tan limpio como la nieve. No teóricamente, sino realmente. La teología que ustedes han aprendido en seminarios no puede salvar almas. Esas predicaciones elegantes que ustedes tienen tampoco pueden salvar almas. Sus obras tampoco pueden salvarlos. Ustedes tienen que poner la preciosa sangre de Jesús, que se encuentra en la Biblia, a disposición de ellos para su salvación, de modo que ellos nazcan de nuevo. Si usted es pastor o está en un seminario para ser pastor, escúcheme atentamente. Usted es responsable por sus ovejas. Usted tiene que saber qué es lo que está predicando. Quizás usted ni siquiera sea un cristiano que haya nacido de nuevo verdaderamente, aún siendo pastor. Si usted no ha nacido de nuevo,
Es mejor que deseche esas cosas inútiles tales como su reputación y orgullo y le ruegue a Dios esta noche diciendo: yo todavía soy pecador. No le he estado enseñando a mi gente la manera correcta de lavar sus pecados porque soy un pecador con un conocimiento teórico del Evangelio y nada más. Por favor, sálvame, Señor. Usted debería arrodillarse sinceramente y orar. Esto es lo que los poderosos siervos de Dios hicieron a través de la historia cristiana. Martín Lutero lo hizo. John Wesley lo hizo. Ellos fueron famosos siervos de Dios, pero un día reconocieron que no habían sido liberados de sus pecados. Sus corazones fueron quebrados y destrozados. Después de nacer de nuevo, ellos se convirtieron en poderosos predicadores, habiendo dejado sus maneras humanas. Después de eso, el Espíritu Santo trabajó de una manera poderosa en sus predicaciones. Esta tarde yo fui a la iglesia Pusano Este para el servicio de inauguración. Viajamos en 6 carros y yo conducía el primero porque yo era la única persona que había estado ahí. ¿Por qué los guiaba yo? Los guiaba porque yo sabía cómo llegar ahí, porque conocía el camino. La persona que ha experimentado un testimonio de salvación verdadero, producto de un renacimiento, puede dar la dirección y enseñar la manera de cómo nacer de nuevo a otras personas. Hermanos, nuestra misión es sumamente importante. Si usted es un cristiano salvo, no sea un hombre religioso, sea un cristiano real. Verdaderamente eso es lo que anhelo. Un día en 1962, después de muchos años de sufrimiento, yo fui librado de todos mis pecados. Desde ese día, perdí el interés sobre todas las cosas del mundo. La única cosa que permaneció en mi mente fue una pregunta: ¿cómo podría yo testificar a la gente esta experiencia tan preciosa? Dios, de una manera sorpresiva, me fue abriendo el camino para que yo pudiera llevar adelante mi preciosa misión. Al compartir el Evangelio con muchas personas, incluyendo mi padre, la gente recibe el Evangelio con gran gozo por la expiación. ¡Aleluya! Esto es el precioso don de Dios. Amigos, yo siempre me desvío del tema en medio de mi predicación y regreso al tema cuando ya casi se ha ido el tiempo. De todas maneras, regresemos a Génesis capítulo 4. Dios los ama a ustedes y está muy complacido de que estén aquí, aunque se nos haya hecho un poco tarde. Dios sabe que ustedes tienen prisa por llegar a sus casas apenas termine el servicio, y Él les va a ayudar a hacerlo. Hoy mucha gente quiere compartir conmigo después de terminar estas predicaciones. Lamento tanto no poder tener suficiente tiempo con ellos, ya que tengo problemas con mis cuerdas vocales. Sin embargo, yo siempre le agradezco a Dios, porque muchas veces soy testigo de la alegría que las personas sienten al entender el Evangelio a través de mis colaboradores. Yo anhelo que ustedes nazcan de nuevo y sean verdaderos evangelistas juntamente conmigo para dar luz a verdaderos cristianos nacidos de nuevo y no crear hombres religiosos. En Génesis capítulo 4 nos habla acerca de Caín y Abel, a quienes todos conocemos bastante bien. Estoy seguro que ustedes han escuchado acerca de esto en varias predicaciones. Caín, el primer hijo de Adán, era fuerte y bueno con todo lo que él hacía. Fue por eso que Adán estuvo muy contento por él, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Pero cuando Adán engendró a Abel, Adán pareció estar un poco desilusionado porque la palabra Abel proviene originalmente de la palabra Abel, que significa exhalación o vapor que asciende. En las mañanas frías, cuando nosotros respiramos, podemos ver nuestro aliento en el aire. Esto es lo que significa la palabra Abel. Significa que es algo que desaparece rápidamente. El significado de la palabra Abel es exhalación, algo débil y efímero. Antes, en la antigua Corea, no se reportaban los nacimientos de los recién nacidos a la agencia de gobierno, sino hasta después de 100 días. Un año o varios años después, había un alto porcentaje de muertes infantiles causadas por la falta de tratamientos médicos y la tecnología. La gente esperaba hasta que sus niños crecieran y fueran lo suficientemente fuertes antes de inscribirlos en el registro familiar. Algunos niños tenían 10 años de edad, pero legalmente solo tenían 6 años. Yo conocí a muchos niños así.
Esto no sucede actualmente, pero la gente mayor puede recordar estas situaciones y entender de lo que hablo. Después de que Adán engendró a Abel, Adán tenía muchas dudas de que éste pudiera ser un hombre normal. Yo creo que por eso Adán lo llamó Abel, o exhalación, sin verdaderamente darle un nombre. Abel era un niño muy débil, mientras que Caín era un niño muy fuerte y macizo. La Biblia no menciona esto, yo solamente estoy suponiendo. Caín, como tenía mucha fuerza, cavaba la tierra y la preparaba para sembrar las semillas. Abel, un muchacho debilucho y flaco, guiaba las ovejas que se alimentaban del pasto, mientras él esperaba bajo la sombra. Después Abel regresaba a casa con las ovejas. Fuera como fuera, Abel sobrevivió más de lo que su padre esperaba. Caín y Abel crecieron juntos. Con el correr del tiempo aconteció que Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, uno de los más gordos de ellas. El Señor miró a Abel y aceptó su ofrenda, pero Dios no aceptó la ofrenda de Caín ni a Caín. Al leer este capítulo yo me hice una pregunta acerca de lo que Dios hizo. Dios, ¿por qué actúa usted así? Si yo fuera usted, yo no hubiera hecho lo mismo, yo habría dicho, Caín, ven a mí. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hice? Muchacho descuidado, ¿qué fue lo que me ofreciste? ¿Me diste esto como ofrenda? Voy a aceptarlo por esta vez, pero esta es la última, La próxima vez hazlo a mi manera. Pero en la Biblia, Dios es tan justo que volvió su rostro y nunca más consideró especialmente a Caín. Por eso Caín se enfureció. Amigos, la mayoría de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestra idea de Dios, pensamos que los pensamientos de Dios son los mismos que los nuestros. Sin embargo, en Isaías capítulo 55, versículo 8 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Repitan después de mí, nuestros pensamientos son diferentes que sus pensamientos. ¿Saben ustedes por qué Dios escribió esta historia hallada en el libro de Génesis capítulo 4? Él no la escribió porque no tenía ninguna otra cosa que decir, sino porque Dios quiere enseñarnos algo. Dios quiere enseñarnos que si me sirves así, yo no lo aceptaré. Si me traes una ofrenda de esa manera, yo no te respetaré ni aceptaré tu ofrenda. Hoy en día muchas personas piensan que ofrecen culto a Dios con toda su alma y con todo su corazón. Y la mayoría de ellos se conforman diciendo, seguro que Dios aceptará nuestras ofrendas, nuestros servicios y a nosotros mismos porque hemos hecho lo mejor que hemos podido hacer. Pero Dios acepta algunas ofrendas abiertamente, mientras que rechaza otras. Ahora, ¿por qué es que Él acepta algunas? ¿Y por qué es que Él no acepta otras ofrendas? La razón es simple y sencilla. Dios acepta las ofrendas como las de Abel y rechaza las ofrendas como las de Caín. Dios no lo aceptará si usted ofrece como Caín, pero lo aceptará si usted ofrece como Abel. De vez en cuando yo le pregunto a la gente, ¿por qué fue que Dios no aceptó la ofrenda de Caín, pero sí aceptó la ofrenda de Abel? La mayoría de ellos responde, porque Abel ofreció con todo su corazón, mientras que Caín no lo hizo así. Cuando hacemos alguna pregunta podemos captar algo por medio de la respuesta que obtenemos. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos a unos niños que son hijos del ministro de gobierno, niño, ¿a qué se dedica tu padre? Y el niño contesta cantando, el viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. Nosotros le vamos a contestar, por supuesto, tu padre es ministro de Agricultura. Y si otro, niño, ¿cuál es el trabajo de tu padre? Y él nos canta, rema, rema, rema tu lancha. Nosotros contestaríamos, claro, tu padre es ministro de Transportes. Y después, niño, ¿y tu padre? Estrellita, ¿dónde estás? Por supuesto, él es ministro de Ciencias. Esto obviamente es una broma, pero es cierto que podamos entender lo que hay en la mente al hacer una pregunta. Algunas personas que antes creían que servían a Dios con todo su corazón, pensaban que Dios aceptó la ofrenda de Abel por haberla ofrecido de todo corazón y no la de Caín por faltarle sinceridad. La persona que comete muchos pecados piensa que Dios aceptó la ofrenda de Abel por ofrecerla sin pecado y no la de Caín por causa del pecado. Todas estas ideas salieron de sus mentes, pero la Biblia no dice esto.
La Biblia nunca dice que Caín no ofreciera de todo corazón, ni que Abel lo hiciera de todo corazón. Amigos, nosotros no podemos interpretar correctamente la Biblia a nuestra manera. ¿De quién depende usted para la interpretación de la Biblia? ¿Del pastor Park? De ninguna manera. Nosotros tenemos que entender la Biblia por medio de la ayuda de la Biblia misma. La diferencia entre Caín y Abel no tiene nada que ver con la sinceridad, el trabajo ni el fervor. Sin embargo, la Biblia nos habla aquí de una diferencia interesante entre ambas ofrendas. No lean la Biblia superficialmente, por favor. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos, y ninguno faltó con su compañera. Esto lo dice en Isaías capítulo 34 en el versículo 16. Ahora, leamos Génesis 4, versículo 3 detalladamente. El versículo dice: Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. En cambio, ¿qué fue lo que ofreció Abel al Señor? Abel trajo de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo, ¿no? En esto podemos descubrir algo muy interesante. Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Si debiera aplicar la misma lógica, entonces debemos decir que Abel trajo del fruto de los animales. ¿Tiene sentido? Ahora, por otro lado, cuando se describe que Abel ofreció de los primogénitos de sus ovejas, también se debería describir nombres específicos del fruto de la tierra, tales como lechuga, calabaza o zanahoria. La Biblia nos menciona de la forma muy consciente que uno ofreció de los primogénitos de las ovejas, mientras que el otro del fruto de la tierra. Tenemos que poner atención a este hecho. Dios creó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Por esto es que la Biblia se refiere a nuestras vidas, nuestros cuerpos y las cosas de este mundo como tierra, barro, polvo, etc. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6, dice: Y el cántaro se quiebre junto a la fuente. El cántaro aquí es nuestro cuerpo. De nuevo, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7 dice: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Aquí también los vasos de barro se refieren a nuestros cuerpos. Así que el fruto de la tierra hace referencia a las cosas del hombre, de nuestra carne. En otras palabras, esto significa las cosas como nuestros esfuerzos, obras y pensamientos. Y recordemos que Dios no acepta las cosas de la carne. Ahora bien, ¿por qué aceptó Dios la ofrenda de Abel? El primogénito de su rebaño, un cordero, es el Hijo de Dios, Jesucristo. La gordura es el Espíritu Santo, de manera que Abel se presentó ante Dios confiando en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Tenemos dos tipos de ofrendas. Una es a través de nuestros propios esfuerzos y sacrificios, mientras que la otra es por la obra de Jesús. Sin importar cuán buena o hermosa sea la ofrenda, Dios no acepta ninguna ofrenda de nuestra carne. Dios aceptó a Abel y su ofrenda porque Él acepta cualquier cosa a través de su Hijo Jesucristo. Por esa misma razón fue que rechazó a Caín y su ofrenda. Los versículos 4 y 5 dicen: Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Esto quiere decir que Dios no aceptó a Caín porque no pudo aceptar su ofrenda y que aceptó a Abel por su ofrenda. Amigos, estas son palabras muy alarmantes y fuertes sobre la fe de hoy en día. La mayoría de las personas tratan de hacer cosas buenas para el Señor con la idea de que Dios piensa igual que ellos. Pero sin importar cuán bellas o preciosas se vean, el Señor las rechazará a menos que vengan de Jesucristo. Los adoradores de Dios han de adorar en espíritu y en verdad, con corazones puros y verdaderos. Para tener corazones puros y verdaderos, es necesario que Jesús entre en el corazón. Para tener a Jesús en el corazón, debemos nacer de nuevo a través del perdón del pecado. La gente hace lo que considera que es bueno porque no entiende la Biblia. La gente espera que Dios acepte sus grandes obras, su hablar en lenguas y sus profecías. Sin embargo, algunas de esas señales vienen de Satanás. Las lenguas, profecías y obras piadosas podrían venir del malvado diablo. No todas son del Señor. Caín ofreció de todo corazón, sí,
pero el Señor no puede aceptar el fruto de la tierra. Es por esto que tenemos que ser perdonados de nuestro pecado y dejar que Jesús entre en nuestro corazón para ser Señor nuestro. Cuando nos presentamos ante Dios con Jesucristo en nuestro corazón, Él puede aceptarnos por causa de Jesucristo. Hoy en día mucha gente se frustra y se desanima tras mucho batallar por faltarles este sencillo pero importantísimo secreto. Al evangelizar me sorprendió encontrar que más de un 70% de los prisioneros en la cárcel eran personas que habían ido a la iglesia. ¿Cómo pueden tantos buenos creyentes ser criminales?, me decía yo. Dios no pudo aceptar su fe, así que los tuvo que abandonar y ellos se corrompieron. ¿Por qué se desaniman tan frecuentemente ustedes? El Señor no puede recibir sus oraciones, cultos ni ofrendas a menos que ustedes hayan sido lavados de sus pecados por medio de Jesucristo. Alguno podrá ofrecer con actitudes sinceras y ferviente pasión, pero Dios dice: no son míos, vienen de ellos mismos. Yo quiero que ustedes repitan conmigo: tenemos que nacer de nuevo. Una vez más, tenemos que nacer de nuevo. Hoy en día urgentemente necesitamos verdaderos siervos de Dios que enseñen el verdadero camino para nacer de nuevo. Un faraón, antiguo rey egipcio, tuvo un sueño. La vida o muerte de su pueblo dependía de ese sueño. Ninguno de sus magos ni grandes sabios pudieron interpretarlo. Ellos eran muy útiles cuando se trataba de controlar el río Nilo, asuntos políticos y estrategias militares, pero no pudieron descifrar un sueño tan importante. Igual que ellos, los teólogos de hoy conocen muy bien cómo hacer buenas obras, pero ellos no pueden hablar acerca de cómo nacer de nuevo y obtener el perdón de los pecados. Es por esto que muchos aún vagan en la oscuridad del pecado. Queridos amigos, ustedes deben abrir sus ojos. Yo quiero que ustedes abran sus corazones para recibir su palabra. Ustedes deberían tener ojos abiertos hacia la voluntad de Dios. Una vez que ustedes nacen de nuevo, con la redención, ustedes son hijos de Dios. El Señor los escuchará en donde quiera que oren, en los baños o mientras caminan. Si ustedes han nacido de nuevo, Él aceptará sus vidas. El Espíritu Santo guiará su vida, pero si usted no ha nacido de nuevo, Dios no puede aceptar nada suyo. Cuando ustedes llegan al cielo, serán testigos de muchos que fueron engañados creyendo que tenían buena fe. Lo más importante y urgente es recibir el Evangelio para ser salvos del pecado y nacer de nuevo como hijos de Dios. Además, ustedes necesitan encontrar a los verdaderos siervos de Dios para crecer sin herir su fe. El primogénito más gordo que ofreció Abel es Jesucristo. Dios acepta solamente a su Hijo. Supongamos que yo le he dado una golpiza al pastor Cho porque yo soy más fuerte. Él pierde unos dientes y la cara le quedó destrozada. Los pastores alrededor nuestro intervienen diciendo: «Caballeros, recuerden que son pastores, deténganse, pídanse perdón. Y yo digo: «Sí, está bien, olvidemos este incidente y reconciliémonos». Yo trato de darle la mano para reconciliarme. ¿Hace esto una reconciliación? Sí, para mí sí, porque yo salí vencedor. Pero ¿qué tal para el pastor Cho? Para él no, él salió malherido. Cho me dice: «Pastor, usted me golpeó y le devolveré lo mismo». Yo le voy a comentar: «Olvidémoslo, pastor Cho». Él me va a contestar seguramente: «Está bien, pastor». La verdadera reconciliación se hace en el corazón, no hablando. El verdadero perdón se logra a través de un corazón abierto. Miles de disculpas no hacen la reconciliación a menos que el otro abra su corazón para recibirlas. Señor, por favor, perdona mi pecado. Yo creo. Amén. Esto no tiene ningún beneficio con respecto al pecado. No ayuda en nada. Jesús, entra en mi corazón. Yo abro mi corazón y te acepto. Por favor, entra. Esto tampoco ayuda en nada. Es necesario quitar la barrera entre Dios y usted. Jerusalén Radio presentó el audiolibro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, en la voz de Fernando Chagoyán. Jerusalén Radio, la radio que comparte el corazón de Dios.